Muy bien, bueno, ahora vamos a hablar de otro de los temas o conceptos vistos en clase. Tras la aparición del modelo entidad-relación, años después apareció una extensión o lo que se le conoce como el diagrama entidad-relación extendido. Y esta nueva adaptación o esta extensión del modelo entidad-relación permitió modelar alguna de, de estos conceptos que vamos a platicar. Bueno, particularmente me estoy refiriendo a las entidades subtipo o algunos le llaman, por ejemplo, especialización. Bueno, depende del enfoque desde el cual lo vean. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, aquí la analogía que les doy es algo similar a lo que hacemos al programar o en el paradigma de programación orientada a objetos con el tema que se conoce como herencia. Es decir, en programación orientada a objetos podemos nosotros crear una clase con ciertas propiedades, con ciertos métodos y esa clase la puedo heredar y crear clases hijas. Esas clases hijas van a tener las propiedades y los métodos de la clase padre sin necesidad de volverlos a escribir. Bueno, aquí más o menos la idea es algo similar. Si yo me doy cuenta de que tengo varias tablas y esas tablas comparten una serie de atributos y tras analizarlo veo que esas tablas eh, tienen cierto significado similar, tienen el mismo origen, entonces puedo aplicar este concepto de entidades subtipo. Por ejemplo, eh, esto es útil cuando yo puedo observar que hay podríamos decir, una clasificación y les voy a plantear un ejemplo. Pero antes de esto, permítame comentarles que esa entidad, llamémosle padre, haciendo la analogía a programación orientada a objetos, en base de datos se le conoce como entidad supertipo y aquella tabla que hace las veces de clase hija o clase que va a recibir la herencia, esa tabla se conoce como entidad subtipo. Es decir, estoy especializando una tabla. Dice una entidad subtipo, modelan características que son particulares. Por un lado, hay ciertas características que hacen una diferencia o diferencian un tipo de otro. Sin embargo, a lo mejor poseen ciertas características que son comunes a todos los tipos o a todas las clasificaciones. Y bueno, aquí supongamos que tenemos un cliente y ese cliente puede ser de tres tipos distintos. Puede ser una persona física, puede ser una sociedad o una asociación o puede ser una empresa. Como tal, estos tres tipos de clientes tienen atributos comunes y otros son exclusivos para cada tipo. Y bueno, aquí les planteo qué sucedería si lo coloco todo en una sola entidad o en una sola tabla, pues tendría todos los atributos aquí reunidos. Pero aquí puede suceder, o mejor dicho, va a suceder, de que el cliente, como solamente va a ser de un solo tipo, pues va a haber siempre desperdicio de espacios en mi tabla. Es decir, voy a tener columnas o filas donde siempre va a haber celdas o columnas vacías. ¿Por qué? Bueno, porque un cliente no es de los tres tipos. Entonces, a lo mejor un cliente que es una persona, pues no va a tener un número de socio que administra, porque no es una asociación. Entonces, ese campo va a quedar vacío. Entonces, ¿qué debería yo de hacer si yo encuentro
que tengo esa clasificación o esa especialización donde yo le puedo decir un cliente puede ser del tipo 1, del tipo 2, del tipo 3, es analizarlo y encontrar atributos comunes a todos los clientes y cuáles son los atributos respectivos a cada tipo. Entonces aquí pues yo puedo encontrar que hay atributos comunes a todos los clientes y son los que voy a dejar en esta tabla, en esta super entidad. Y posterior a eso voy a crear eh, otra serie de tablas, es decir, una por cada tipo, y ahí voy a colocar los atributos que sean afines a cada tipo. Como aquí lo podemos ver, pues todos los clientes en este ejemplo tienen un número, tienen un nombre, una cantidad de adeudo, una dirección y un teléfono. Ahora, particularmente para un cliente que es del tipo persona, se requiere el lugar de trabajo y un número de seguridad social. Y bueno, lo mismo ocurre para el resto de los tipos. Tienen algunos atributos que son exclusivos de ese tipo. Aquí también les hago la aclaración o la observación. Hay ocasiones que el problema que estoy analizando o que quiero resolver no me da la pauta para poder encontrar esa clasificación o para poder decir este objeto que estoy analizando puede ser de 3 tipos o de 5 tipos distintos. Si el problema no me da la pauta para eso, pues no tiene caso que especialicen. Al menos yo no creo o yo no considero necesario que hagan esa especialización, en la cual yo indique todos los tipos que puede ser ese objeto. ¿Cuándo haría esa especialización? Es decir, ¿cuándo generaría entidades supertipo y subtipo? Pues cuando hay atributos que son específicos para cada tipo de dato o cada tipo de objeto y esos objetos tienen un origen, un mismo origen. La otra razón pues podría ser cuando a lo mejor uno de esos tipos tiene una relación con una tabla o con una entidad la cual no la tienen el resto de los otros tipos. Entonces ahí podría ser un caso en el cual podría heredar. Entonces, como ya lo comenté, esta sería mi entidad supertipo y estas mis entidades subtipo. Una manera de representarlo, hay varias maneras de representar esto en el diagrama entidad-relación. Generalmente esta puede ser una, en la cual tengo en mi entidad cliente, que es mi entidad supertipo, y cada uno de los tipos de cliente. La entidad persona, la entidad sociedad y la entidad empresa. Este símbolo que parece una E, lo único que me está indicando es de que un cliente debe de ser solamente de uno de estos tipos. No puede ser dos tipos a la vez. Probablemente haya otros ejemplos u otros casos donde esta especialización no es excluyente. Es decir, el mismo objeto puede simultáneamente ser de dos tipos o de tres tipos o de varios tipos. Entonces es válido. Sin embargo, en este ejemplo que estamos analizando, estamos suponiendo que un cliente solamente es de un tipo de los mencionados aquí. Ahora, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esto ya cuando estoy construyendo mi base de datos? Bien, esto es muy simple. Cuando nosotros tenemos entidades subtipo o estamos especializando, aunque el diagrama no me lo marque, realmente tenemos una relación uno a uno. Es decir, el cliente es una persona.
pero solo una. No puede ser el mismo cliente, no puede ser dos personas simultáneamente. Ahora también véanlo de esta manera. Realmente lo que hicimos es la tabla que originalmente era una, es decir, todo estaba originalmente pensado que fuera así. Entonces las filas, pues digamos estamos partiendo las filas, unos atributos o unas columnas de cada fila van a quedar en una tabla que es la tabla super, y el resto de las columnas van a quedar en la tabla sub, en una de las tablas sub, es decir, en alguno de los tipos. Entonces ahí tenemos una relación uno a uno. Para poderla crear necesito relacionarlas con una correspondencia de uno a uno. Vamos a ver rápidamente ahora un ejemplo. Voy a seguir trabajando con esta tabla de ejemplo, perdón, esta base de datos de ejemplo, y voy a crear un par de tablas nuevas. Por ejemplo, mi tabla cliente. Vamos a suponer que todo cliente tiene un número. Y todo cliente, por ejemplo, tenga un domicilio o una dirección, ya sea que sea un cliente físico o un cliente que sea una empresa. Eh, Como lo mencionaba en el ejemplo, bueno, vamos a suponer que todo el cliente puede tener un adeudo o una línea de crédito. Vamos a ponerle crédito mejor. Y voy a crear los tipos. Bueno, voy a crear primero un tipo. Voy a crear mi cliente persona. Y yo aquí podría decir un cliente que sea una persona, tiene un nombre, tiene un apellido paterno. Bueno, vamos a dejarlo en apellidos. En algunos lugares solamente manejan uno, bueno, en México o en Latinoamérica manejamos dos apellidos, paterno y materno, pero dejémoslo en apellidos. ¿Qué más podría tener un cliente que sea una persona? Pues podría tener, por ejemplo, un RFC. Bueno, creo que cualquier cliente lo podría tener. Si cualquier cliente lo puede tener, entonces me conviene más colocarlo acá. Esto se refiere, bueno, sí, a el número que la dependencia encargada de impuestos, en este caso Hacienda en México, me va a identificar. Nombre, apellidos, ¿qué puede tener? Bueno, vamos a dejarlo así. Como voy a relacionar uno a uno, pues lo que puedo hacer, lo que habíamos visto es, para hacer una relación uno a uno, puedo agarrar la llave de una de las dos tablas y colocarla o heredarla hacia la otra. En este caso, la llave de cliente la puedo poner en cliente persona o la llave de cliente persona en la tabla de cliente. Sin embargo, no he definido cuál es mi llave en cliente persona. No me conviene utilizar nombre y apellidos, aunque son identificadores. Estos identificadores no tengo la garantía o la certeza de que sean únicos. Entonces, pues no los voy a utilizar.
Lo que voy a hacer, y particularmente en este caso me conviene, aquí sí me conviene siempre pasar o heredar de la tabla super a la tabla subtipo, es decir, a cada uno de mis tipos. Número de cliente. Es decir, lo que estoy haciendo es heredar de la tabla cliente el campo número, que es la llave primaria, solamente que aquí le he puesto número de cliente. Y como no tengo llave primaria o no tengo ningún otro campo que sea llave primaria, le voy a indicar que esta es mi llave primaria también. Lo tengo que relacionar. Para hacer la relación tenemos que hacer el paso como si tuviésemos una llave foránea. Foreign key. ¿Quién es mi llave foránea? Pues también este dato lo estoy arrastrando de la tabla cliente. Reference se relaciona con la tabla cliente en el campo número. Y listo. No se confundan, bueno, recuerden, aquí lo que estoy haciendo por número de cliente es, le estoy indicando que sea la llave primaria. Sobre ese mismo campo estoy creando una llave foránea que se está asociando a la tabla cliente en el campo número. Sin embargo, el hecho de que ese mismo campo sea llave primaria, pues lo va a obligar a que no acepte duplicados, no acepte repeticiones. Recuerden, una llave primaria no se repiten sus valores. Entonces con eso, pues ya voy a tener una relación 1 a 1. Voy a ejecutar estas dos tablas. Listo, no me marcó ningún error. Voy a refrescar aquí mi base de datos y ya tengo aquí mis dos tablas, cliente y cliente persona. De esta manera yo puedo insertar en mi tabla de cliente, into cliente, en el campo número, domicilio, crédito y RFC. Y le voy a colocar unos valores de ejemplo. Por ejemplo, mi cliente es el número 100, un domicilio en Colonia Centro, qué sé yo. No voy a especificar mucho. Tiene un crédito de 12,000 con 0 centavos. Y un RFC X, le voy a dar un valor de ejemplo. Esto no es un RFC válido, pero bueno, solamente voy a ejecutar esta línea para que me inserte un cliente. Bien, a ver, déjenme ver. Bueno, sí lo insertó, sin embargo, creo que me excedí en algún campo, probablemente. Probablemente haya sido en el campo numérico. Déjenme, voy a checar cuáles son los valores, bueno, pero mejor dicho, el contenido de la tabla cliente para ver si se registró este nuevo cliente.
Bien, sí se registró. Sin embargo, bueno, la advertencia que me marcó fue porque excedí la longitud que yo le di a ese a esa columna de crédito. Pero bueno, ahí está registrado. Y ahora yo puedo insertar en mi tabla cliente persona. Voy a insertar en los campos nombre, apellidos y número de cliente. Values. Nombre Juan. Apellido Pérez García. Número de cliente. Bueno, le voy a poner por ejemplo cliente 10. No tengo ningún cliente 10 en este momento. El cliente que inserté era el cliente 100. Entonces aquí obviamente me está marcando un error por tal motivo, porque no tengo ningún cliente que sea con clave 10. Le voy a poner ahora sí. Y listo, ya se insertó. Cliente persona. Ahí está ya. Pérez García, cliente 100. Noten que yo no puedo insertar otro cliente. Si yo, perdón, otro cliente con el mismo número. Si yo aquí le pongo María González y le digo que es el cliente 100 también, pues esto no me va a ser permitido. Porque me dice por aquí llave duplicada. La llave 100 está duplicada. Entonces con esto yo ya tengo una relación 1 a 1. Solamente va a haber una fila 100 en cliente y una sola fila 100 en cliente persona. Entonces de igual manera yo podría crear cada uno de los otros tipos. El cliente que sea una sociedad, el cliente que sea una empresa, etcétera, etcétera, relacionándolos uno a uno y colocando en cada una de estas tablas el respectivo campo. Por ejemplo, decíamos el cliente que sea una sociedad, pues necesita el nombre del socio administrador. Bueno, ahí ya le pondría los datos que sean exclusivos de cada tipo de dato. Bien, espero que haya quedado claro, entendido.